Amigos de Expreso, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla con Dani. Hoy la edición número 53 y la verdad que es con un invitadazo que yo estoy muy feliz de tenerlo porque es una personalidad del fútbol, no solo de Victoria, no solo de San Luis Potosí, de todo México, porque fue campeón de la Liga MX, ya dirigió muchísimos equipos de la primera división, también selecciones menores, fue medallista de bronce en unos Panamericanos y tiene muchísima historia. Sobre todo vamos a centrarnos hoy mucho en lo que hizo en Correcaminos, donde para mi gusto es un histórico, fíjese nada más. Fue campeón con Correcaminos de Segunda B, anotó 2 goles el día de su debut, era delantero en sus inicios. Es el único jugador que ha participado en todas las categorías que ha tenido Correcaminos. Es algo épico esa situación. Es de los máximos goleadores del equipo de la UAT. Además, es el primer jugador de Correcaminos que hizo un hat-trick en la historia de la UAT. Fue un jugador de primera, quedó campeón. Muchísimas historias que tiene y que nos va a contar el día de hoy. Es para mí un placer y un gusto darle la bienvenida a René Isidoro García. Profesor, estoy muy feliz de tenerlo aquí. Muchas gracias, Dani. Igualmente, un placer estar aquí contigo y poder platicar de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Que nos apasiona mucho, profe, y en esta semana que ha tenido mucho tema y mucha polémica, porque el domingo fue la final de la Liga MX. Ahí estuvo un equipo que usted me parece que quiere mucho, como lo es Cruz Azul. Y pues bueno, el desenlace ya lo sabemos, las Águilas del América campeón con un gol de penal de Henry Martin. ¿Qué le pareció la final y el penal concretamente, profe? Mira, yo creo que Cruz Azul hizo un muy buen partido. Fue mejor, claro. Tuvo las mejores opciones de gol. Sí. Claras opciones de gol. Perdonó. Y perdonó. Uh-huh. Yo creo que eso a la postre lo llevó a perder la final. Sí. Con un penal polémico, podríamos decir, porque sí. Si lo marcan, sí, sí o si no, marca, también no pasa nada. Pero bueno, yo creo que el América, en base a su calidad, no tanto en la forma de jugar, yo creo que en su calidad fue campeón. Es lo que tienen esos equipos, ¿no, profe? Que puedes no llegar ni una vez a la portería, puedes tener tu peor partido y ahí aún así lo ganan, ¿no? Es ese tipo de cosas que tienen. Pues bueno, felicidades a los americanistas y también a los cruzazulinos, porque si este proyecto lo mantienen, creo que puede dar grandes frutos, ¿no? Así es, creo que han encontrado un muy buen entrenador, que le ha encontrado la cuadratura al equipo, la forma de jugar, un estilo bien definido, atrevido, sí, con buen manejo de la pelota y bueno, que al final no lo llevó al título, pero creo que va a ser un serio aspirante en los próximos torneos. Exactamente. Profe, pues vámonos a su historia, vamos a desmenuzar esta historia de René Isidoro García Alvarado, que el Alvarado siempre lo excluimos todos los periodistas y toda la gente de fútbol, pero tiene mamá y mucha madre Alvarado. Sí. Profe, está vivita. Está vivita. Profe, sus inicios. Nace un 4 de abril del 61 en San Luis Potosí. ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde fue su infancia? ¿Cómo vivió eso? Bueno, yo nací en San Luis en una fracción muy querida, que es la fracción de Morales. Era una colonia minera. Ok. Ahí nací en ese barrio. Ahí crecí. En mi niñez, en parte de mi infancia y parte de la juventud. Ahí fue donde yo empecé a jugar al fútbol, en un equipo que se llamaba Deportivo Morales, okay, el cual en aquellos inicios había un exjugador del San Luis ya fallecido, Meme López, ajá, que prácticamente a él le debo haber sido jugador profesional. ¿Ah, sí? Porque él, en mis inicios de amateur, me llevó un día, me agarró de la mano, ajá, y me dijo, vente, vámonos, te voy a llevar al Tuneros de San Luis. Ok. ¿A los cuántos años tenías? Tenía 17 años, 17. Casi 18. Uh-huh. Y me llevó con Poncho Mendoza. Uh-huh. Y ahí hice mis pruebas como jugador profesional. Y bueno, tuve la fortuna de agradarle al técnico en ese momento. Y ahí empezó mi historia como jugador de fútbol. A los 17 años. Casi 18. ¿Qué le dijeron en casa, profe, cuando llegó con la noticia de que, ¿saben qué? Me acaban de ofrecer esto. Bueno, mi mamá ha sido toda la vida americanista. Algún defecto tenía que tener. Bueno, felicidades. Ahorita debe estar muy feliz con el campeonato. ¿Cómo se llama su mamá? Alicia Alvarado. Alicia Alvarado. Y ella contenta. A mi padre no le gustaba tanto el fútbol, era más basquetbolista. Y él siempre me decía, un día te van a romper una pata, ajá, deja de jugar eso y que no sé qué. Y bueno, al principio no le gustó. Ajá.
Y a mí ya murió mi padre hace casi 2 años. Lo lamento mucho. Y gracias. Y tengo una situación como de tristeza y frustración porque él nunca en su vida me vio jugar. ¿Ni una vez? Ah, caray. O sea, ni en la televisión, nada. No. ¿Por? Pues él tenía otras prioridades, otras situaciones y nunca tuve yo la fortuna de que me viera jugar. Además, de repente, cuando lo iba a visitar y lo veía, me decía, no, me dicen que juegas bien, que eres buen jugador. Le digo, a ver, ¿qué día vas? Estando en Potosí, lo llevaba yo boletos. Ajá. Y nunca tuve la fortuna de que fuera. ¿Cómo se llamaba él? José García. José García. Entonces, pues y esa parte la recuerdo yo con tristeza. Porque le dolió, ¿no? Dije, ¿qué pasó que nunca pudo ir a verme jugar? Pero bueno, el paso de los años, llegué a Correcaminos. Sí. Aún así, perdón, profe, aún así yo estoy seguro que alguno de esos tantos goles que hizo se los dedicó a él. No, claro. A don José. Claro que sí. Por supuesto que siempre me acuerdo de él, de mi padre en todo momento. Y de ahí nació mi carrera futbolística en Tuneros. Tuve 2 años y a los 2 años Poncho Mendoza nos trajo al Correcaminos, que en ese tiempo lo dirigía, Mansur. si no me recuerdo, Pepe Mansur. Bueno, ahí quiero detenerme. A ver. Porque hace poco también entrevisté a alguien muy cercano a usted, que es el profe Lamuga Medrano, sí, que le mando un abrazo. Saludos. Y aquí en la charla con Dani platicó ese momento en el que los dos viajan a Ciudad Victoria para estar en Correcaminos. Él me platica que en un inicio Mansur fue a invitarlo a él, sí, y que el profe Mendoza le dijo a Lamuga, pues sí vas, pero también va René Isidoro contigo. ¿Cómo fue esa situación, profe? Algo de eso hay de cierto. Ajá. Pancho fue un jugador muy destacado, desde Tuneros, un excelente jugador. Y sí, cierto, el señor Mansur tenía prioridad sobre él, quería tenerlo. Ajá. Y Poncho Mendoza interfirió para que yo pudiera llegar al Correcaminos. Y Mansur al principio como que, pues a lo mejor ya tenía otra posición, de otro jugador en mi posición, sí, a lo mejor no me ocupaba. Y total, después accedió a que viniera yo al Correcaminos. Y vine a prueba. Pero dicen que cuando lo vieron... hice mis pruebas y todo, y al final logré convencerlo, y ahí empezó mi historia en el Correcaminos. Que fue... También tengo una anécdota. Adelante, por favor. De Raimundo Tobías. Ajá. El pollito. El pollo. Saludos al pollo. Saludos al pollo. En aquellos tiempos también, me acuerdo que el pollo no tenía ninguna opción de venir acá. Ajá. Y Poncho Mendoza dijo, llévenselo. ¿También? También. Y nosotros lo subimos al camión escondidas de San Luis a Victoria. No. Así fue como llegó el pollo al Correcaminos y estuvo acá haciendo los pruebas también, y afortunadamente, pues en ese tiempo también se quedó. Se quedó, o sea, sí, los tres. Pero entonces el pollo sí, ahora sí que sin boleto. Sin boleto. Se coló. Camión. Se coló como la humedad mi pollito. Sí. Pero bueno, después de eso los tres terminaron haciendo una historia pues muy, muy importante en Correcaminos, porque el primer torneo que llegan, pues fue Correcaminos hizo un buen papel. Llegaron a semifinales, ¿no? Sí, fuimos eliminados, no recuerdo contra Celaya, quién, creo. Celaya. Sí. Fuimos eliminados, pero Correcaminos ya en aquel tiempo, si no mal recuerdo, ya tenía un año de existencia. Sí. Del año anterior había algunos jugadores, y llegaron después jugadores de Tampico, y se conjuntó un muy buen equipo de buenos compañeros, sí, nos llevábamos muy bien, y yo creo que esa fue la parte importante que el señor Mansur supo manejar, tantos jugadores de características diferentes y de caracteres diferentes que lo supo compenetrar. Claro. Y al final hizo un muy buen papel el señor Mansur. Que al final es como que el trabajo del entrenador, ¿no? Sacar el máximo del jugador. De cada jugador. Con sus condiciones. Por cierto, estaba recordando que en aquel viaje que hizo con la Muga y con el pollo, me decía el profe Medrano que no tenían ni idea de qué era Ciudad Victoria, que incluso venían con chamarra y con cobijas y todo. Veníamos como que si fuéramos al frío, porque San Luis siempre ha sido un estado frío. Sí. Pero sí hacía frío en Tamaulipas, en diciembre hacía bastante frío, sí. Pero sí no teníamos ni idea de a dónde íbamos a llegar. No tenía ni idea. Y mira que al paso del tiempo seguimos muy contentos en Victoria. Ya se quedó aquí, profe. Sí. Ya tantos años. Ese primer torneo, como platicamos, que fue el 82-83, no, perdón, 81-82, llegan a semifinales.
Pero ya el siguiente, el 82-83, ya están en segunda B, ¿no? Y creo que hay un año más en tercera, ¿no? Otro más en tercera. Muy bien. Y después al tercer año nos invitan a la segunda B, que es donde logramos el campeonato. De la segunda B. Platícame de ese torneo, ¿cómo fue? Pues fue complicado porque había muy buenos equipos en aquel tiempo. Y viajes muy largos, viajes que íbamos hasta Martínez de la Torre, a Zacapu, Michoacán, a todos esos lugares muy lejos, y aún así viajábamos a participar y todo. Y yo creo que fue un torneo muy bonito, muy sufrido, con mucha afición que quería el Correcaminos. Sí. La gente enloquecía con ver al Correcaminos. Me acuerdo aquella vez el campeonato que hicimos un recorrido aquí en Ciudad Victoria, la gente pues muy contenta de ver eso, ¿no? Y eso a nosotros nos llevaba de alegría, saber que había gente a la que nosotros le éramos importante. Claro. Y que al final de cuentas se sentían valorados, ¿no? No la defraudamos logrando ese campeonato. Y ese campeonato que digo, fue histórico, pero también lo que hicieron en el torneo, profe, porque ahí rompieron un récord de 22 partidos invictos, que es algo que no se ha hecho otra vez en la historia de Correcaminos. Son el único plantel de Correcaminos que tiene el récord de 22 partidos sin perder. Y también recuerdo, bueno, leí por ahí que era una delantera con usted y con la Muga que casi que anotaban mínimo 3 cada uno por partido, ¿no? Con Milo Sánchez también. Con Milo también, sí. Que ojalá pronto lo tengamos acá. En su momento, le mando un saludo y un abrazo. Dicen que era un crack, ¿no? El profe Milo. Muy buen jugador. Excelente jugador. Yo creo que él, por el destino, no llegó a donde tenía que haber llegado. Sí. Esa parte, a mí en su momento me dolió porque era un excelente jugador. Sí. El profe Milo Sánchez, que ojalá que muy pronto lo tengamos por acá. De ese torneo, profe, hay una anécdota que me pasaron por ahí el dato, que hubo un partido en Abasolo, Guanajuato, que dice, bueno, esta la contó el Negro Rivera, a Alan Tobías, que le mando un abrazo, que hubo un momento en ese partido en Abasolo, Guanajuato, que por todo alrededor había gente con machetes amenazándolos. A ver, ¿cómo fue eso? No recuerdo yo muy bien eso, pero sí hubo un partido y creo que algo se jugaba en ese momento. Y sí había mucha gente alrededor del campo, nomás había una alambrada y sí había gente eufórica de coraje, porque el equipo de ellos iba perdiendo. Sí. Y sí nos dio mucho temor, pero al final de cuentas, pues nomás fue eso, miedo, temor, y al final de cuentas se calmaron las situaciones y pudimos regresar con bien para acá, para Ciudad Victoria. Pero sí estuvo algo peligroso porque nos gritaban, estando en el partido y todo, y de repente volteabas y veías. Bueno, pero bueno, afortunadamente llegamos bien. Podía pasar cualquier cosa, ¿no? No había tanta seguridad. Pero sí teníamos ese temor y al final de cuentas, pues todo salió bien. Claro. Profe, vamos a hablar un poquito de sus hazañas en Correcaminos, que la verdad que se tienen que recordar. Y estos son datos de Naranja de Corazón, que le agradezco mucho que siempre platicamos antes de estas entrevistas. Es el único jugador que participó en todas las divisiones, profe. Eso es algo que no cualquiera. O sea, el único jugador de Correcaminos que participó en todas las categorías. Ni yo lo sabía. Hasta hace unos años me enteré que era el único jugador que había participado en todas las categorías y obviamente eso me llena de gusto, de mucho cariño, porque es una institución a la que quiero mucho, que fue la institución que me permitió poder llegar a otros niveles, claro, que me proyectó y que al final de cuentas soy muy agradecido con la institución de Correcaminos y le tengo un gran aprecio y como todo aficionado, me duele cuando no le daba bien y me da gusto cuando va bien, entonces esperemos que todo cambie ahora. Claro. Profe, otro dato más de estos interesantes, que fue el jugador que hizo el primer hat-trick, que usted ya ni se acuerda cuál fue, porque pues anotaba un chorro de goles en aquel tiempo que era delantero, pero ¿tiene el récord o el primer hat-trick en la historia de Correcaminos? Pues no lo sabía, fíjate que me estás diciendo, pues qué bien por mí. Sí. Pero bueno, qué bueno, ojalá y haya más anécdotas que puedan salir por ahí o datos. Y su debut también, que fue con el pie derecho, con doblete. Exactamente. En aquel momento, profe, ¿cuáles eran las virtudes de René Isidoro como delantero? Yo creo que
si no mal recuerdo, yo empecé como extremo derecho en Correcaminos. Pues era rápido, con cierta habilidad, pero yo creo que tenía la facilidad de hacer goles. Sí. Y después ya pasé a ser centro delantero, donde después Pancho era el extremo derecho, donde nos habilitaba a Milo Sánchez con buenos pases para gol. Ajá. Y yo creo que ellos fueron parte importante de tantos goles que hice, porque eran muy buenos habilitadores. También hicieron muchos goles, ellos también. Y bueno, agradecerles a todos los que en su momento pudieron hacer partícipe de los goles míos que hice en el Correcaminos, al cual hay muchos exjugadores que hace mucho ya no veo, pero que los he seguido teniendo ahí con las redes sociales al tanto, y espero algún día poderlos volver a ver, reunirnos y festejar aquel campeonato de la segunda B, que por ahí en un momento me platicaron que don Pepe quería hacer una reunión con aquel grupo de jugadores. Estaría excelente. Y por algún motivo no se pudo lograr el mayo pasado. Ajá. Ojalá que sea este año. Que no en mucho tiempo se pueda lograr y volver a convivir con todos. Va a ver que sí, ese equipo de la segunda B que consiguió un título histórico para Correcaminos, después participó en la segunda A, en la primera A, en la primera división, pero hay un momento, profe, que usted se va de aquí a la primera división, al Potosino. Fue en el 88, 86. Ah, sí, antes del ascenso. Sí. ¿Cómo fue esa transacción, profe? Usted obviamente pues tenía el deseo de llegar al máximo circuito, ¿no? Yo creo que le tengo que agradecer a un entrenador el haber llegado al Potosino y haber debutado en primera división, y fue Héctor Eugui, que él fue el que por alguna circunstancia no seguí con el equipo de Correcaminos, y me abrieron la puerta para poder salir a buscar nuevos horizontes. Y bueno, tocamos base en el Potosino y tuvimos la fortuna de encontrarnos con un entrenador potosino que nos dio la posibilidad a mí, a Pancho, al mismo Milo en su momento también. Y bueno, ahí inicié mi camino en la primera división. Fue un sueño, ¿no? Y más hacerlo ahí en San Luis. Ahí fue mi debut, si no me recuerdo fue contra el Toluca. Y ahí empezó mi peregrinar en la primera división, del cual pues pasé por varios equipos. Sí, porque después de esa situación con el Potosino, pues va al Atlas, ¿no? Al Atlante me voy. Atlante primero. En el 88. Después de ahí me voy al Atlas de Guadalajara. Fue el Atlante de La Volpe y Rafa Puente. Invicto. No, perdón, ese fue un torneo antes del 91. 91-92. Okay, que sí fuimos invictos. Ajá. Y superlíderes. Sí. Y me voy al Atlas, y del Atlas regreso al Correcaminos en el 90. En primera división ya. Primera división. ¿Cómo le fue ahí, profe? Bien. Ahí muy contento. Tuve de compañeros. A Richardson Smith. Tuve a Zambulá. A Zambulá. A René Mendieta. Tuve a Raúl Arias, a Orduña, al Cheque Gaitán, a Santiago Sancinea. Sí, que era el portero fue compañero mío, que en paz descanse. Sí. Tuve varios compañeros en ese equipo, y el técnico al principio era el señor Fleitas. Sí. Y después llegó el Gallo Jauregui. Personaje del fútbol. Sí, cómo no, también histórico. Después de ese corre, pues ya llega otra vez al Atlante, ¿no? Me regreso al Atlante en el 91-92, que es cuando somos superlíderes y nos elimina Cruz Azul en el Azulgrana. Ajá. Con un marcador de 4-3. Le habíamos ganado 3-1 en el Azteca y perdemos 4-3 en el Azulgrana. Y el siguiente ya es cuando son Y el siguiente es cuando tenemos la fortuna de llegar a la final y ganarle a Monterrey en Monterrey. Ese es el único título de la Volpe como entrenador en primera. Digo, el de Toluca, que no estuvo en la final, pero trabajó todo el torneo, y otros más. Pero ese... Es el único título registrado por él, sí. El del Atlante. Digo, fue el título, pero ese equipo marcó época, profe. Yo creo que tenía un estilo de juego muy vistoso, que a la gente le agradaba. A la gente le gustaba ver al Atlante en aquellos tiempos, porque era un equipo que era atrevido, que jugaba bien al fútbol, que no importara si iba ganando o perdiendo, siempre buscaba el arco rival. Ofensivo, sí. Y a la gente eso le agradó, y la verdad que hicimos un gran equipo también de compañeros y jugadores que a la postre seguimos teniendo un chat del Atlante de ese año,
donde nos saludamos, platicamos, en Navidad nos mandamos felicidades, tenemos contacto con todos en ese tiempo y seguimos teniéndolo. Era Daniel Guzmán el delantero, ¿no? El gordo Daniel, Salvador. Pues Miguel Salvador. Masachesi, Miguel Cantú, el Beto Andrade. Beto Andrade, Romano. Romano. No, Romano no estaba. ¿No estaba Romano? Romano lo habían vendido al Cruz Azul. Ok. ¿Profe Cruz? El Profe Cruz. Miguel Herrera. Miguel Herrera. El Potro Gutiérrez. Félix Fernández. El otro Fernández, que era un portero de Juárez. No me acuerdo del nombre de él. Ajá. También. ¿Estaba González China, no? No estaba allá. No, ellos estuvieron conmigo en el 88-89. Ellos los vendieron al Veracruz. A Veracruz, sí. Al Harlem también. Checo también se fue para allá. Profe, ese Atlante campeón, pues muchos de los integrantes se convirtieron después en entrenadores que han sido exitosos y ustedes son un caso de ellos. ¿Qué les enseñó la Volpe? Yo sé que algo que él les enseñaba mucho era el oficio de futbolista. Pero para usted, ¿qué fue eso que tuvo la Volpe en ese momento para contagiarlos, primero para el campeonato y segundo para encaminarlos a lo que después fueron todos ustedes? Digo, Miguel Herrera, ya sabemos el trabajo que ha hecho como técnico, el Potro también, usted, bueno, y muchos, Romano también, el Profe Cruz. ¿Qué tuvo la Volpe para contagiarlos de todo eso? Yo creo que la virtud de Ricardo fue habernos hecho entender la forma en que él quería jugar, cómo quería desarrollar su fútbol. Y yo creo que encontró jugadores jóvenes y jugadores ya no tan jóvenes que supieron compenetrarse con lo que él quería y los que éramos mayores en ese momento pues éramos como los guías de todos los chavos. Entonces yo creo que esa fue una virtud de él. Y a mí ya desde ese tiempo yo platicaba mucho con la Volpe en la parte táctica y entonces él de repente me decía, a ver, vamos a jugar con Cruz Azul, apunta cosas, a ver cómo jugarías tú esto. Y yo hacía mis apuntes y a la hora de la cena se los mostraba y decía, pues no está mal. Entonces, por él tuve el gusto por ser entrenador. Ya de ese tiempo ya yo veía el fútbol de otra manera. Ya lo analizaba de forma diferente, ya no tanto como un jugador o como un aficionado. Ya le iba tomando un gusto diferente y me fui preparando. Incluso cuando salgo del Atlante en el 94, él me invita a ser su auxiliar. Y yo no quise porque todavía tenía ganas de jugar, tenía deseos. Y le di las gracias, le dije que no era el momento. No, me fui a Tampico Madero. A Tampico. Y del Tampico Madero, si no mal recuerdo, es cuando regreso al Correcaminos a la Liga de Ascenso. Y todavía tuve la fortuna de Correcaminos jugar aquí, medio torneo, y me dieron las facilidades porque el Puebla me pidió. Y me fui a Puebla y de Puebla me fui al Pachuca y ahí fue donde me retiré. Ahí se retiró en Pachuca. ¿A los cuántos años fue campeón? A los 32. ¿Cómo recuerda ese momento? Fue como que, pues me imagino que... Fíjate que fue algo muy curioso porque yo sufrí una lesión del cruzado en el 2012, creo que por septiembre más o menos, en un partido contra Chivas, me rompo el cruzado y ahí yo sentí que ahí se iba mi carrera, que ahí terminaba mi carrera porque en aquellos tiempos todavía se alcanzaban a hacer las cirugías completas, que te abrían toda la rodilla. Y bueno, me encontré por fortuna al doctor de Pumas, Antonio Miguel, al que le mando un abrazo, espero verlo algún día, pronto. Él me hace una cirugía o microcirugía y me pone el injerto y todo. Y me recuperé en un poco tiempo. A los 5 meses, una semana volví a jugar fútbol profesional. Tengo el récord de hecho rápido de recuperarme. ¿En una semana? No, en 5 meses, una semana volví a jugar. 5 meses, una semana. Y normalmente tardaba 9 meses. Y ahí fue como... Ahí debuté o regresé al fútbol contra un partido contra el Santos de Torreón. ¿Y fue el torneo del campeonato? Ahí fue cuando yo siempre digo que le doy gracias a Dios porque me permitió recuperarme y creo que mi premio fue haber sido campeón. Haber sido campeón. Que fue pues un momento... No, sí. Aparte de la manera en que se da, de la manera en que se jugó, en que la gente de Monterrey se aplaudió, se paró para aplaudirnos y alentarnos y eso fue... Porque en la ida ustedes terminaron con 10 jugadores. De hecho, yo salí en ese partido de cambio por la expulsión del portero.
Sí. de Félix. Que sorprendió ahí porque el librito pensaba. dice saca un delantero. Y ahí Sí, lo sacaron yo ustedes. creo que esa fue la parte clave de Ricardo que, como tú dices, que todo el mundo esperaba lo normal. ¿Usted Y se yo creo que sorprendió él, cuando...? no, claro, y yo me molesté. Pues sí. Pero a la postre entendí el porqué. Y Era por el bien del equipo. Había sido un movimiento estratégico que le resultó a él. Claro. Oiga, profe, de ese Atlante pues hay muchas anécdotas y se habla mucho. Hace poco, Daniel Guzmán, en este programa que tiene La Volpe, que está buenísimo, que se los recomiendo en YouTube. Se aprende muchísimo, véanlos, por favor. Daniel contó una anécdota y lo echó de cabeza a usted. Oh. Porque dijo, yo en el Atlante fui campeón porque comía tacos. ¿Y quién le conseguía los tacos? René Isidoro García. A ver, profe, ahí dice que cuando estaban concentrados... Fíjate que sí es cierto. En aquel tiempo nos concentrábamos en un hotel cerca del aeropuerto de México. Y en ese hotel trabajaba un tío mío. Era el gerente del restaurante. Ok. Entonces el gordo me decía, yo no quiero comer carne. Y bueno, está bien, ahorita arreglamos los tacos. Entonces nos llevaban el bistec o el corte y abajo le ponían los tacos. No. Entonces nos comíamos los tacos y lo dejábamos el corte intacto, o sea, no lo probábamos. Pero teníamos muchas anécdotas con Guzmán y con La Volpe. Hay una con La Volpe que fuimos una vez a jugar a Torreón. Ajá. Y me acuerdo que íbamos en el camión y hay una avenida de las principales de Torreón que hay una estatua, si no mal recuerdo, del Sancho Panza y de Don Quijote. Ajá. Y nos hizo bajarnos La Volpe a tocarle las partes al toro o al caballo, y todos lo hicimos. La Volpe era muy caballo. Como de cábala. Y a todos nos hizo pasar por ahí y ganamos. Y ganar. No hay muchas cosas También dicen que a veces llegaban tarde a los partidos por sus charlas, ¿no? Que llegábamos sobre la hora, si jugábamos a las 5, llegábamos 4:15, llegábamos raspando. Ahí muchas historias. Profe, y todo esto, pues digo, después vino el retiro, que seguramente fue un momento complicado, duro, me imagino. Es que es mi punto de vista. Sí. Yo creo que el jugador nunca está preparado para el retiro. Yo creo que te vas haciendo a la idea, pero cuando realmente llega, sí te golpea. Sí. De hecho, a mí se puede decir que el primer año no veía fútbol. ¿Se deprimió? No tanto que de primera, sino que no lo quería ver. Ok. Porque me traía recuerdos y Se todo. alejó Entonces, me alejé del fútbol un año y después regresé a San Luis en un equipo de segunda. Ahí, y después vine al Correcaminos de auxiliar de Paco Ramírez, aquí. Creo que fue en el 99 o 2000, no recuerdo muy bien el año. Y de ahí ya me fui a Axtla de Terraza, me fui a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a dirigir al primer equipo de la liga de ascenso allá, en Tuxtla. Okay. Y de ahí empezó mi peregrinar. Después de ahí me convertí en auxiliar técnico de Sergio. ¿En muchos equipos? En muchos equipos, hasta que tuve la fortuna de dirigir al Atlante. Al Atlante en el 2006. Fueron 36 partidos, profe. Lo calificamos al Atlante ese año y nos eliminó el San Luis, que el apóstol fue el finalista. Fue una... Pues digo, para hacer su primera experiencia, sí, tuvo un muy buen torneo. Buen año, sí. Tuvo un muy buen torneo. Sí. Fue el 2006 eso. Luego 2007... es entrenador de la selección mexicana en los Juegos Panamericanos. De Río de Janeiro. Tuvimos ahí una participación con la selección sub-20 de México. Ya la había tenido antes, en el 2005, antes del Atlante, con la misma selección sub-20 en el torneo de Toulon. Participamos en ese torneo, nos fue muy bien. ¿Quién estaba en esa camada? Fíjate que en ese torneo de Toulon fue cuando es cuando queda campeón el América, con Memo Ochoa. Okay. Y Memo nos alcanza en Toulon. El otro portero era Jonathan Orozco. Estaba varios jugadores del Atlas, el Macue Robles, el Cala Balcázar. Estaban algunos de Monterrey. Un Morales, un grandote contención. Estaba Cerratos, el Paleta Esqueda, Olvera del Santos. Había muy buenos jugadores en ese equipo y la verdad que el equipo... le gustó mucho a la gente en el torneo en Toulon porque ya tenía años que México no participaba y ahí fue cuando regresó a la selección
Y nos fue muy bien, gracias a Dios, y yo creo que eso me dio la posibilidad de volver a regresar a la selección de México y participar en los Panamericanos. Donde ganan bronce. Una medalla de bronce. También fue importante, ¿no? Ese momento. Sí, claro que sí, porque en esa Copa Panamericana estaba Hugo Ayala, Ajá. Torres Nilo, el Paleta Esqueda, el Mochis Arias de portero, estaba uno del Atlas, Pablo Alfaro, estaban muchos jugadores que aparentemente ya no tenían posibilidades de jugar en primera división. Ajá. Y gracias a ese torneo y al torneo que ellos hicieron, pudieron despegar. Sí. Torres Nilo y Ayala se fueron a los Tigres, el Paletas creo que de América, no me acuerdo qué equipos se fueron, pero Necaxa, varios encajaron y hasta la fecha tengo todavía relación con muchos de ellos. Muchas felicidades por ese bronce, Gracias. profe, que gritamos todos de emoción. Del 2006 que fue entrenador, pasaron muchas cosas en los siguientes años, porque ya lo dije, 2007 fue entrenador de la selección mexicana que ganó el bronce en los Panamericanos y que fue a Tolón. Después en el 2008 fue entrenador de Jaguares de Chiapas, un Jaguares que recordamos 2007-2008. Con el chileno Fuentes, con el Bofo Bautista, con el Tico Rojas, el Loquito García. Renato Ortiz. Sí, recordamos mucho ese... Melvin Brown. Melvin Brown. Era buen equipo, Era un ¿no? equipo... Sí, era un buen equipo. Teníamos buenos jugadores. Isela estaba, el Moreno Isela, sí. que después se fue a Chivas. Y sí, estaban unos brasileños. André Luis, un excelente jugador, un contención. Y estaba Itamar. Itamar, sí. Yo lo traje a Itamar a Jaguares y a la postre lo vendieron a Tigres. A Tigres. Y bien, contento de haber llegado a ese equipo. Creo que hicimos las cosas bien. Y por circunstancias ya no pudimos seguir en Jaguares. Y ahí es cuando me abren la puerta en Cruz Azul. En Cruz Azul, que llegó a ser auxiliar de Benjamín Galindo, que llegamos a la final contra Toluca. Es una final que a mí en lo personal me duele mucho. Sí. Porque si bien es cierto que habíamos perdido de locales 2-0 y que todo el mundo nos daba por muertos, creo que Cruz Azul hace un excelente partido en la Bombonera. Y gana 2-0. Y ganamos 2-0 y creo que deberíamos de haber sido campeones. Sí. Porque hay una jugada muy controversial donde a Villaluz le dan un golpe, un codazo. Cruz Alta. Y no marcan penal. Sí. Y Villaluz sale de cambio y yo creo que esa parte anímicamente a Cruz Azul le pega. Ajá. Y bueno, al final lo perdemos en penales. Pero me dio a mí mucho tristeza y rabia al final, después del paso del tiempo, de ver cómo Villaluz ya no fue el mismo. Después de esa jugada, sí es cierto. Después de esa jugada, Villaluz ya no fue el mismo jugador que era antes. Sigue siendo el mismo bromista de siempre, que era bien canijo. Sí, porque en los hoteles, en la concentración, se agarraba los extinguidores y se los rociaba a los compañeros. Hacía muchos despapalles. Pero ya futbolísticamente no fue el mismo. Ya no fue el mismo Villaluz, sí, recordamos mucho esa final del 2008. Después, profe, en el 2009, un año después, pues seguía en Cruz Azul y fue un momento muy complicado. Sufre un infarto, profe. Sí, ahí antes de la final. Sí. No, perdón, después de la final subo en el enero 27, tenía el mal hábito de fumar. Sí. Y me acuerdo muy bien que íbamos a jugar una cascarita con un equipo que le iba al Cruz Azul, pero eran de artistas y de los que cuestan chistes, de Telejí, de Radametos, tienen su equipo de Cruz Azul. Y el cuerpo técnico jugó una cascarita, pero yo sentí un golpe antes de empezar en el pecho. Ajá. Y así jugué 27 minutos, infartado, hasta que ya no pude y me salí y ahí me atendieron. Y llegué consciente al hospital y ahí me hicieron una angioplastía y bueno, afortunadamente he estado checándome. De hecho, hace un par de semanas me hice exámenes y todo y estoy, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, profe. Porque sí, en ese momento, pues las noticias decían que estaba muy delicado, ¿no? Sí, estuvo internado y todo. Estuve 7 días en terapia intensiva. Pero logró salir. Gracias a Dios, bien. Y el internista que me revisó y me dice que mi corazón prácticamente trabaja, no al 100, pero sí al 98%. Pues está excelente, profe. Estoy como nuevo. Como nuevo, como chamaco cuando llegó a Victoria. Yo les digo que cada 27 de enero festejo un cumpleaños. Ajá. Es como si hubiera vuelto a vivir. Volvió a nacer en aquel momento. Sí. Después de eso, pues tuvo paso por Santos, por San Luis. Ahí dirigí al San Luis. Estuve ahí en el San Luis, que la verdad es que no me fue bien. Ajá.
por circunstancias que no tiene caso comentar, pero que no tuvimos un buen torneo. Y ya, ahí salimos. Después ya pues, la historia de que vamos al Querétaro, después los Chargoy compran al San Luis, lo convierten en Jaguares, nos vamos a Jaguares un par de años, después nos vamos a Cruz Azul con Sergio, que no nos fue bien en Cruz Azul por la forma en que se llega a Cruz Azul, que no era la idónea. Y después al Atlante otra vez, y ahí fue el último equipo que estuvimos. Ya en el Atlante que regresó, profe. Sí. Y bueno, a lo largo de todos estos años han sido muchos triunfos, muchos goles, también muchos momentos duros. Tristes, amargos. Porque también. el futbolista, pues uno los ve y cree que solamente juegan y se divierten, pero pasan un chorro de cosas atrás de un futbolista, muchas presiones, muchas situaciones. En todos esos momentos difíciles, profe, usted ha tenido un apoyo incondicional desde hace muchos años, que es su familia, es su tesoro. Yo platicaba con usted y decíamos, bebí agua de la Peñita, porque conoció a Beatriz Eugenia hace tantos años, ¿no? En el 81, llegando la conocí. ¿Cómo la conoció y dónde la conoció? A ver, victorense Beatriz Eugenia, ¿eh? Nosotros llegamos a una casa club del 13 Bravo. Ajá. En esta esquina, y en esta esquina vivía ella con su familia. Eran 9 hermanas y un hermano, con la mamá. Ajá. Y aquí en esta esquina vivíamos nosotros del Correcaminos, pues Mundo Ramón de aquel tiempo, el Pollo Castañón, no recuerdo si estaba Panchillo Fernández, el Pollo, la Muga y yo, y en esa esquina vivíamos. Ajá. Entonces atrás de la casa pues estaba el patio, y ellas tenían un patio, y ahí lavábamos la ropa, y pues ahí pues, como que espejeábamos, y ahí empecé a verla y a verla, y con el paso del tiempo me hice novio de ella. Ajá. Duramos como 2 años, casi 3 años de novios, y en el 84 me casé aquí, en la iglesia del Buen Pastor. Sí. Y ahí me casé, y ahí afortunadamente fueron pues, mucha gente a la que aprecio y quiero mucho del Correcaminos, como Enrique, Pancho, ¿no? O sea, mucha gente de la Garza, todas esas gentes me acompañaron en un momento tan importante en mi vida, y bueno, mi mujer me sigue acompañando a todos lados, es ahora sí que mi hincha número 1, la que siempre me está picando ahí para que no me doblegue y que trate de hacer las cosas bien, y por supuesto pues mis hijas, que son un tesoro mío, del cual una es Jalisquilla. Ajá. Y la otra es victorense. Y muy contento de tener esta familia. Platíqueme del momento cuando nacen sus hijas, que fue como, pues yo creo que recordando el mejor gol, ni eso se compara al momento en que nacen sus hijas, ¿no? Me acuerdo que todo el mundo me decía que iba a ser niño. Ajá. Y yo le decía que no, que era niña. ¿La primera? La primera, la mayor. Entonces porque yo siempre deseé tener niña. Ajá. Y lo que todo el mundo decía, no, tú estás loco, tú quieres tener niño. No, yo quiero tener una niña. Entonces mucha gente decía que era niño, incluso mi suegra. Sí. Y de hecho, cuando nace, que avisan que ya había nacido, y mi suegra va a donde están, y le dice, ¿dónde está el niño de René? Dice, no, señora, no es niño, es niña. ¿Cómo que sí es niña? Y cobré varias apuestas. Ajá. Ella nació allá en Guadalajara, y la chiquita, y estuve ahí en el parto de la grande. Ajá. En la chiquita no pude estar porque estaba justamente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dirigiendo, y no tuve tiempo de llegar al nacimiento de mi hija, la menor, pero es un ángel, esa muchachita también. Son dos chicas que le han dado muchos orgullos, muchas alegrías, y pues que lo han acompañado siempre. Profe, volviendo al tema de lo futbolístico, ya casi para cerrar. Actualmente hay una crisis en el fútbol mexicano de entrenadores mexicanos. Son muy poquitos a los que se le da oportunidad en el máximo circuito. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Qué tan complicado es para ustedes esta situación? Mira, yo creo que... Yo tengo dudas que haga falta entrenadores. Uh-huh. Yo creo que son falta de oportunidades. Okay. Yo creo que el técnico mexicano está capacitado para dirigir cualquier equipo de primera división. Lo han comprobado, uh-huh, y lo han demostrado, que es una de las ligas donde más sistemas de juego operan en un partido, donde cambian la formación.
y donde en otros países, caso específico Sudamérica, juegan un 4-3-3 o 4-4-2, Sí. no se salen de ahí. Entonces el fútbol mexicano es más estratégico, más táctico. ¿Por culpa de la Volpe? No, hay otros entrenadores también que han marcado época. El caso de su momento de Manuel Apuente, Sí, claro. Nacho Treyes, Lojitos. el Ojitos Mesa, fueron técnicos que aportaron mucho al fútbol y que cada entrenador que se va formando pues va tomando de cada uno de los que tuvieron algunas cosas buenas y después le pones lo que tú piensas que es lo que te corresponde. Pero yo creo que la falta de oportunidades viene más por cómo se está jugando el torneo donde no hay ascenso y descenso. Claro. Deja de haber Competencia. los inversores en los equipos de expansión ya no quieren invertir porque pues, no aspiran a ascender. Claro. Por eso es el motivo también del por qué tantos técnicos extranjeros llegan a México, jóvenes, porque quieras o no el técnico mexicano es bien pagado y el técnico de Sudamérica pues viene por menores cantidades y siempre vienen con el objetivo de hacer bien las cosas porque saben que eso les va a permitir pues tener una mejor remuneración, buscar un equipo mucho mejor, porque en Sudamérica pues todo el mundo sabemos, todo el mundo lo sabe, no pagan bien. Claro. Ni a los jugadores. Entonces, ojalá y la gente de la federación recapacite, abran el ascenso y el descenso. Y yo creo que en ese momento va a haber mayor competencia para técnicos mexicanos, se les van a abrir las puertas, tanto en Liga de MX como en Liga de Expansión. Y esperemos que se abran porque es una necesidad que requiere el fútbol mexicano. No hablo del fútbol americano, estadounidense, porque tienen otra idiosincrasia, otra cultura y piensan de manera diferente. Claro. Nosotros toda la vida tuvimos ascenso y descenso y creo que es una manera que debe de continuar. Totalmente, y urge que regrese el ascenso y el descenso. Profe, hoy, de esto que hablamos de las oportunidades a técnicos mexicanos, hoy Correcaminos le está apostando a un técnico muy joven, un técnico victorense, que se ha preparado muchos años. ¿Cómo ve la llegada de Paco Cortés a Correcaminos? ¿Cómo vislumbra el panorama para la UAT? Mira, de entrada me da gusto que apuesten por gente victorense. Claro. Que es un tipo que conozco poco de él, pero sé que está preparado, que estuvo en Pachuca, que estuvo ya colaborando, entonces algo debe de tener. Claro. Qué bueno que le den la posibilidad de dirigir al Correcaminos, pero aquí lo más importante es la oportunidad que le están dando, pero que lo arropen armando un buen equipo. Claro. Porque esa parte, uno no es mago, uno es entrenador y aporta su porcentaje en un equipo, pero siempre tiene que haber una materia importante y esa materia son los jugadores. Entonces hay que arroparlo, armarle un buen equipo, un equipo competitivo y que bueno, que si presentó un proyecto, que ese proyecto lo lleven a cabo con gente más tamaulipeca. Totalmente. Más victoriosa. Y primer acierto, desde mi punto de vista, pues los auxiliares que va a tener Paco, son dos tipos que conocen las entrañas de Correcaminos, que jugaron en Correcaminos, que han crecido en Correcaminos y han sido entrenadores muchos años de las fuerzas básicas. Entonces creo que son dos tipos. Sí, son dos personas capacitadas. Yo tuve la fortuna de jugar con los dos. Ajá. Con Agustín en el Correcaminos y con Arturo en el Tampico Madero. Y bueno, esperemos como todo gente victorense, porque llegué a los 21 años, casi 20, 21, ya tengo más de 40 años viviendo en Victoria, que de aquí vengo y me muevo para varios lados, pero aquí es su base. Aquí es mi base, aquí es mi casa, aquí es donde terminaré mis días, si Dios lo quiere. Dentro de muchos años. Esperemos que así sea y ojalá y al Correcaminos de corazón les vaya muy bien en esta nueva encomienda, este nuevo cuerpo técnico y que estaremos apoyando para que les vaya muy bien. ¿Qué le falta a Correcaminos para volver a ser ese equipo que algún día fue? Que transmitan y plasmen lo que quieren dentro de la cancha, en el trabajo que hacen día a día en sus entrenamientos. Yo creo que eso, y obviamente sin dejar de lado la entrega, que esa no tiene, ni se pide, se da de entrada. Entonces, creo que con eso la gente va a estar contenta de que van a hacer las cosas bien y que esperemos que así sea. Y regresar un poco esa identidad que tenía el Corre en aquellos años de no importa contra quién vamos, no importa quiénes somos nosotros, todos se morían en la cancha, dejaban absolutamente todo en Eso los es algo 90 minutos.
que en los últimos años al Correcaminos le ha faltado. Sí. Pareciera que en estos últimos meses lo habían logrado con el Potro, porque iba bien el equipo, pero después se nos cayó. Pero creo que falta esa compenetración entre equipo y afición. Sí. Porque yo creo que la afición como que se ha cansado de que no han cumplido con lo que pudieron haber prometido. Sí, totalmente. Entonces esperemos que este nuevo cuerpo técnico le den la oportunidad. Sabemos que va a haber derrotas. Sí, claro. Sabemos que va a haber empates, sabemos que va a haber triunfos, pero bueno, esperemos que las derrotas sean las mínimas y que se plasme algo que a la gente le llame la atención, a la gente se vuelva a encariñar y que la gente sobre todo vuelva a creer en el Correcaminos. Que vuelva a creer en el equipo de Victoria. Profe, pues ya hablamos de su gran paso por Correcaminos, de todas esas estadísticas que lo colocan como un jugador histórico. Ya hablamos que pues regularmente vuelve a Victoria en algún momento del año. Pero ¿en qué momento? Ahorita está el proyecto nuevo del Corre, el que les deseamos todo el éxito a Paco Cortés y su equipo de trabajo. Pero en algunos años, en algún momento, volveremos a ver a René Isidoro García como algo en Correcaminos. Esperemos que el tiempo lo diga. ¿Sí le gustaría a René Isidoro? Por supuesto. Yo le tengo un gran aprecio al Correcaminos y a la gente de Victoria. Así que esperemos el momento oportuno para poder pertenecer nuevamente al Correcaminos. Ahí está la situación. Profe, pues antes de despedirnos, siempre le pido a mis invitados dar unas palabras. Hoy usted, pues, de tantos años en el fútbol, ha dicho muchas palabras como capitán, como entrenador en los vestidores. Hoy me gustaría que viendo esa cámara le dijera unas palabras a Victoria Eugenia, a René y a Eugenia, a Beatriz Eugenia, a René y a Beatriz Junior, de pues lo que representan para usted, que ellas son, pues usted ha estado en Correcaminos, en Puebla, en muchos equipos, en Atlante, pero ese es su mejor equipo. Sí. Unas palabras para ellas, por quiero favor. decirles que sin ellas no hubiera sido lo que soy. Al principio por mi esposa, Beatriz Eugenia, que siempre me apoyó en los buenos y en los malos momentos. Siempre estuvo ahí al lado mío y después nacieron mis dos hijas que se volvieron un equipo más, se unieron al equipo y que son siempre las que me están catapultando para que siga adelante, siga preparándome y siga teniendo proyectos que cumplir. Así que de todo corazón, muchas gracias por estar conmigo todo este tiempo. Profe, pues le agradezco muchísimo por estar aquí, por abrir su corazón y su historia, contar tantas cosas en la charla con Dani. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y esperemos que sea la primera de varias. Va a ver que sí, aquí lo vamos a ver después. Y yo le quiero desear mucho éxito en todo lo que viene, porque pues en su carrera y en su vida ha tenido siempre un avance importante en todo lo que hace, y yo sé que en los proyectos que están y en los que vienen va a seguir teniendo mucho éxito. Profe, le agradezco mucho. Aquí tiene y tendrá un amigo para siempre. Profe. Muchas gracias, Daniel, y no me quiero despedir sin antes mandarle un saludo afectuoso a toda la gente de Victoria, que sigan apoyando al Correcaminos. Creo que es el equipo de casa y que merece que lo apoyemos. Así es. Saludos. Profe, muchísimas gracias por estar aquí. Saludos a ti. Esta es su casa y espero verlo aquí mucho más seguido. Igualmente, muchas gracias. Esperamos estar pronto por acá. Gracias, profe. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias por sus comentarios, por compartir esta charla, y síganme mandando mensaje a quien quieren ver aquí en la charla con Dani. Muchas gracias, les mando un abrazo. Saludos.